6 de diciembre de 2021. Meditación del Evangelio. Lucas, capítulo 5, versículos del 17 al 26. Hombre, tus pecados te son perdonados. Comentario breve. El paralítico es llevado a Jesús para ser sanado. Pero Jesús ve que la enfermedad más grave es el pecado, por eso, en primer lugar, sana su corazón. Actualmente se habla poco del pecado, y no porque no exista o se haya superado casi en su totalidad. Tal vez se verifica lo que Jesús reprochó a aquellos que cuelan el mosquito y se tragan un camello. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Un día, mientras Jesús enseñaba, había entre los presentes algunos fariseos y doctores de la ley, llegados de todas las regiones de Galilea, de Judea y de Jerusalén. La fuerza del Señor le daba poder para sanar. Llegaron entonces unas personas trayendo a un paralítico sobre una camilla y buscaban el modo de entrar, para ponerlo delante de Jesús. Como no sabían por dónde introducirlo a causa de la multitud, subieron a la terraza y, desde el techo, lo bajaron por entre las tejas con su camilla en medio de la concurrencia y lo pusieron delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados. Los escribas y los fariseos comenzaron a preguntarse: ¿Quién es este que blasfema? ¿Quién puede perdonar los pecados, sino solo Dios? Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: ¿Qué es lo que están pensando? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados están perdonados, o levántate y camina? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, torna tu camilla y vuelve a tu casa. Inmediatamente se levantó a la vista de todos, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron llenos de asombro y glorificaban a Dios, diciendo con gran temor: Hoy hemos visto cosas maravillosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los fariseos, testigos de los milagros de Jesús. Un día, mientras Jesús enseñaba, estaban allí sentados algunos fariseos y doctores de la ley que habían venido de todos los pueblos de Galilea, de la región de Judea y de Jerusalén. En efecto, tal como dice este fragmento del Evangelio, durante las enseñanzas que daba Jesús, siempre participaban como testigos de estas, los escribas y los fariseos. De este modo sabemos que además eran testigos de los milagros de Cristo. Como nos enseñó en otra parábola nuestro Maestro Jesús, a muchos les gusta ocupar los primeros puestos y sentirse más que los de atrás, pero mayor falta tiene aquel que se siente envidioso por no estar delante. Siendo los fariseos príncipes de la envidia, nada bueno meditaban mientras el Señor predicaba. Sin embargo, ellos estaban muy atentos a las palabras de Jesús, pero la hacían para observar qué comentarios del Señor no se ajustaban a la ley, para así condenarlo. Jesús sabía que era menospreciado por esta clase de doctores de la ley. Así es como ahora tiene nuevamente la oportunidad de hacerles ver en su presencia algo tan extraordinario como hacer un milagro y sanar a un enfermo. Jesús perdona, porque en él abunda la gracia divina. El poder del Señor estaba con él para que hiciera curaciones, es decir, el poder del Señor lo impulsaba a sanar enfermos. Jesús sana porque es Dios, para esto tiene autoridad propia. Del mismo modo, Jesús perdona, porque en él abunda la gracia divina. Es decir, Jesús tiene poder para curar todos los males. Relata el Evangelio: en esto, aparecieron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico y buscaban cómo presentárselo a Jesús. Es así, como un grupo de hombres con una fe admirable y a como de lugar, llevan a la presencia del Señor un enfermo paralítico. Ellos, no habiendo podido entrar con el enfermo por la puerta, inventaron una forma para hacerlo desde el techo. Al ver la fe de estos hombres,
Jesús le acerca al enfermo y le dice: hombre, tus pecados te son perdonados. Jesús hace esto, para que sepamos que nos enfermamos como consecuencia de nuestras faltas, y nos sanamos cuando el Señor nos perdona. La confesión y el arrepentimiento en conciencia. Todo pensamiento, todo dicho, obras y situaciones que omitimos en contra de los preceptos de Dios, son nuestros pecados. Es bueno tener conciencia de que los actos y comportamientos lamentables que se apartan de lo recto y justo son pecados. Para nuestra fe, la confesión y el arrepentimiento en conciencia nos permiten salir de esto. No arrepentirse es una desacertada acción, y las consecuencias para la paz del corazón son negativas. Este fragmento del Evangelio también nos enseña el mérito que tienen otras personas que, por su fe, nos acercan al Señor. Esto es muy válido para todos nosotros. Por tanto, ayudemos a los que están enfermos del alma a ponerse en la presencia de Dios, para que les llegue la misericordia. Cuando nuestra alma está enferma, es fuente de muchos males, tales como la soberbia, la envidia, la ira desmedida. Si no nos curamos de estos, tampoco se curan los del cuerpo. ¿Quién puede perdonar los pecados, sino solo Dios? Los escribas y los fariseos comenzaron a preguntarse: ¿quién es este que blasfema? Para estos hombres, el que blasfemaba contra Dios era merecedor de la pena de muerte. Sin embargo, reconocen cuando dicen: ¿quién puede perdonar los pecados, sino solo Dios? Pero aquí quedan al descubierto que no creen en Jesús como Dios y no aceptan que Él pueda perdonar. Los escribas y fariseos quedan sorprendidos como el Señor conoce lo que ellos tratan en secreto. Es así como Jesús les dice: ¿qué es lo que están pensando? ¿Que es más fácil decir: tus pecados están perdonados, o levántate y camina? Entonces Jesús demuestra que es Dios, porque puede perdonar los pecados como Dios, pues cuanto más noble y sana es el alma que el cuerpo, en mejor disposición se está para curarse de cualquier mal. Y para que todos sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, le dice al paralítico que se levántate, que tome su camilla y vuelva a su casa. Y se fue a su casa alabando a Dios. También nos enseña Jesús que Él perdona nuestras faltas aquí en nuestra vida diaria, es decir, en la tierra. También nos destaca que la curación es inmediata, y así nos lo hace saber el Evangelio cuando nos dice: inmediatamente se levantó a la vista de todos, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. Hermosas y esperanzadoras enseñanzas nos deje este fragmento del Evangelio. El poder de Jesús se manifiesta curándonos nuestros males espirituales, y así nos llega la curación de otras enfermedades. Para esto solo debemos acudir a Él, con espíritu de fe y humildad. El Señor Jesús se conmueve y cura a los enfermos, les devuelve la salud integral y les perdona sus pecados. Cuando Jesús perdona los pecados del alma, desaparece la debilidad del cuerpo. El Señor no hace las cosas a medias. La bondad de Jesús es total y nos hace ver que sentirse libre de los pecados, nos hace vivir con un corazón sano y limpio, sin soberbia y sin envidia. Estos nos traen gran satisfacción e incomparable gozo, y un corazón alegre, nos da una vida saludable. Amén.